Bueno, y para los micrófonos del 88.9 aquí en el Valle de Perote, en Jalapa, en Veracruz, en 4 estados donde nos estamos escuchando en esta transmisión, me da mucho gusto poder conversar con un extraordinario también cronista del béisbol. Es un especialista en el béisbol, también con frases muy bien establecidas, un hombre dinámico y conocedor. Y por supuesto le agradezco a don Alfonso Lanzagorta, que también es un experto en muchos deportes y también en las carreras de caballos, pero por supuesto en el béisbol usted lo identificó muchísimo por ESPN y por TVC Deportes, y en las transmisiones de los Juegos Olímpicos del 2012 trabajó para la empresa Sky Sports. Y si alguien conoció al Pedro Mago Septién, pues es Alfonso Lanzagorta. Don Alfonso, muchas gracias y muy buenas tardes, y gracias por concedernos estos minutos para platicar del maestro Mago Septién. ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Qué tal, Ramsés? ¿Qué tal, amables amigos del estado de Veracruz, donde también ahora me encuentro trabajando para la Liga Invernal Veracruzana, y es un gusto estar por allá, casi como mi tierra? Ya estamos a través de www.lib.com.mx. Este fin de semana nos toca ir por allá, por San Andrés. Así es, los brujos de San Andrés, que están dando también mucho de qué hablar en esta temporada, don Alfonso. Pedro el Mago Septién, un personaje, ¿no? Pues sin duda, vaya, desde el Mago hasta el Marqués de Querétaro, como socarronamente le llamaba otro maestro de la crónica deportiva, como fue don Jorge Sonia Alarcón. Vaya, que se acaba de morir, se murió toda una época de la crónica deportiva mexicana, así de simple y así de sencillo. Así es, además era un hombre que dominaba perfectamente la cultura en general, no agraviando al que está platicando con nosotros, ¿eh? No, bueno, tenía además amplísimos conocimientos en temas tan disímbolos como familias reales por todo el mundo, pues no me atrevo a decir que no solo en Europa. Incluso alguna vez llegué a oírle toda una disertación con respecto a la familia real iraní, de dónde venía el tema del Shah, en fin. Era un ávido lector, era un tipo que pudo hacer lo que hizo porque poseía un español extraordinario. Así de simple y así de sencillo. ¿Usted convivió con Pedro el Mago Septién, Alfonso? Un par de ocasiones nada más. Era una gente especial, le sacaba mucho su conocimiento de más que de béisbol, mucho de la historia del béisbol, del anecdotario del béisbol, y menciones de parques ya desaparecidos como el Polo Grounds, etcétera, pero siempre era un gusto platicar con él, no dejabas de aprender algo cada vez que interactuabas con él. Es cierto, y hay muchos mitos, ¿no? Alfonso Lanzagorta, cronista especializado en el béisbol, abogado inclusive de profesión, de por qué le decían Mago Septién. ¿Sabes yo con cuál me quedaría? ¿Con cuál? Hay muchas mentiras, hay muchas anécdotas. Llega un momento en que lo que se dice del mago se pierde entre la verdad, la anécdota y la leyenda. Sí. Ese es el tema con el Mago Septién. ¿Qué te pudiera yo decir? Yo recuerdo alguna contada por él, esta sí, por eso me atrevo a compartirla, en que pues si ya la Liga Mexicana es un desorden en estos días, imagínate en los 40. Sí, claro. Entonces contaba el Mago que en una serie entre el México y el Monterrey, por tomar el tren para la próxima semana, pidieron los sultanes que el juego se jugara 2 horas antes, de lo cual no le avisaron a la prensa. Entonces fue el Mago Septién a la hora en que había pactado el juego originalmente, y tenía 2 horas de empezado, estaban en la 7ª entrada. Pidió el box score y empezó a narrar el juego. Imagínate cuando casi lo matan 70 taxistas que estaban esperando en el Parque Delta al entradón que de bote en bote había construido el Mago con la boca. Vaya, contada a tu servidor por Pedro Septién Orozco. Pedro Septién Orozco, que fíjese que en Veracruz hay un estadio con su nombre. ¿En Pacho Nuevo? En Pacho Sí. Nuevo, y en Querétaro también. También, no, por supuesto, dicen que nadie es profeta en su tierra. Él lo fue, con todo y que Querétaro no es una tierra que brille por beisbolera, ni mucho menos, pero sí tiene ese merecido homenaje, miembro del Salón de la Fama. En fin, fue una gente que con las cosas que se puedan o se quieran decir de él, sí. Que bueno, actualmente decimos, o no faltará quien diga, qué tan ético puede ser que te metas, como lo hacía él con Ángel Fernández Rugama, esta me la contó Ángel Fernández, sí. Pues, obviamente antes de morir otro monstruo de la crónica, por y supuesto. que empezó en el béisbol antes de hacerse el dios del fútbol, sí. Y de imponer un estilo y una escuela que a la fecha sigue siendo la vigente, que se metía al teletipo de la afición con
disco de público, un ruidero de estos de radio y un martillo de juez y cosas por el estilo. Sí. Y así te narraban las series mundiales, pero entre que llegaba la información de un bateador y la del otro, te tenían que poner a la gente en 3 y 2 y cosas que evidentemente no estaban pasando. Ortega y Gasset decía que el hombre es su circunstancia. Sí. Ellos fueron su circunstancia y la fueron admirablemente. Era gente, haciendo un símil con militares, era gente que peleaba con palos y piedras contra tanques de guerra, y lo hizo bien, ¿no? Así es, y ahí queda el legado de Pedro el Mago Septién. Para las generaciones que ya no estuvieron muy pendientes de la crónica del Mago Septién, ¿qué le diría usted a estas nuevas generaciones de nuevos profesionistas de los medios de comunicación? Bueno, es muy fácil ahora agarrar con una banda ancha en un estadio, y el internet es obra del diablo que te da el Baseball Reference, qué número usaba, cuántos cacahuates se comía, qué desayunaba. Ahora es muy sencillo. En la época del Mago Septién era un problema poner una línea telefónica en un estadio. Lo que decías lo tenías que haber investigado tú. A veces inventabas, sí, yo creo que en eso no estarían libres de culpa ni el mago ni muchos de la época, claro. Pero se hacía lo que se podía con muchísimo menos. Vaya, el teléfono era una obra de Satanás. El teléfono, o sea, le uno eso a sus hijos actualmente, adolescentes, se mueren de la risa, ¿no? Ya lo ven a uno verde, viscoso, con cola y con escamas, ¿no? Ay, mira, mi papá es un tiranosaurio rex. Así era. Así era. La capacidad de asombro, pues, es lo que se ha perdido ahora, ¿no? Y eso es lo asombroso del Mago Septién. Lo asombroso del Mago Septién. Alfonso Lanzagorta, se lo digo en lo personal, lo extraño en el béisbol. Bueno, en la Liga Invernal lo seguimos, pero en las crónicas del béisbol que usted hacía para el béisbol de las Grandes Ligas, la verdad se le extraña, ¿eh? Te agradezco mucho, Ramsés. Da gusto saber que la gente todavía se acuerda de uno. Sabes que no es un tema en donde yo haya tenido ni voz ni voto, simplemente la inquina personal que puede tenerme desde hace ciertos años Roberto Mansur, que es quien es el padrino en la Liga Mexicana, y que trascendió también para lo que llegué yo a hacer en Grandes Ligas. Claro. Es un enemigo poderoso, detrás de él está el banquero más poderoso del país, y ahí no hay mucho que pueda yo hacer. Antes bien, no me ha podido callar completamente, y con ese orgullo me quedo. Don Alfonso, pues aquí tiene usted unos micrófonos para expresarse cuantas veces quiera en el 88.9. Gracias por esos testimonios tan valiosos de uno de los grandes magos y maestros de la crónica deportiva, sobre todo en el béisbol, Pedro el Mago Septién. Hablamos con otro grande dentro de la crónica del béisbol. Gracias, don Alfonso. Pues muchas gracias, y definitivamente te agradezco mucho, ¿no? Pero para poderme comparar con un monstruo de esos está difícil, no creo ser merecedor de tal honor, ¿no? Don Alfonso Lanzagorta, gracias, y estamos pendientes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Alfonso Lanzagorta, frases de Alfonso Lanzagorta, el foul andrangular, ¿no? Cuando era un foul casi como cuadrangular, o cuando batean un flycito muy inofensivo, dice Alfonso Lanzagorta, le quitaron el bat y le quitaron el bat por el periódico, y muchísimas frases que tiene el señor Alfonso Lanzagorta, que por supuesto convivió, dice que en 2 ocasiones, con Pedro el Mago Septién, Claudia.